hay una cultura mainstream, una cultura muy comercial, pero también hay una cultura under, una cultura contracultura. Siempre existieron movimientos de personas que mezclan distintas disciplinas o que hacen distintas actividades que dan un discurso distinto, diferente al que generalmente se consume, y a medida que pasa el tiempo, generalmente terminan recordándose más a las personas que formaron parte de la escena contracultural o del under, que terminan influyendo en el mainstream. Para hablar de todas esas disciplinas, de todas esas multidisciplinas, interdisciplinas y de todo lo que conlleva un movimiento contracultural, es que hoy contamos con la presencia, el honor de contar con la presencia de una de las personas, para mí y para muchos, más representativa de todo ese mundo interdisciplinario: actriz, cantante, música, productora, activista ambiental y madre, Katia Alemán, a quien ya le doy la bienvenida. Muchas gracias, Katia, por participar de este ciclo de entrevistas. Gracias a ustedes, por supuesto. ¿Cómo conviven tantas disciplinas en una misma persona? ¿Cómo haces para que se integre? ¿Cómo es que comenzó? Bueno, yo empecé a estudiar piano a los 8 años y tenía una profesora que era muy estricta. Entonces, al principio estuvo todo fenómeno porque yo quería tocar piano en la Navidad, que tocaban todas mis sobrinas. Viste que mi familia es rara porque yo soy tía y tengo varias sobrinas que son mucho mayores que yo. Pero bueno, ellas todas tocaban el piano y yo también quería tocar el piano. Entonces el primer año fue bárbaro porque yo estudié como loca para poder llegar a tocar el piano en la Navidad, cosa que logré. Y después ya se me fue el entusiasmo y ya entré como en una cosa así, donde la señora esta que me enseñaba se frustró bastante porque pensó que yo era una niña prodigio, ¿viste? Y después cuando se me fue la zanahoria, dejé de ser niña prodigio. Bueno, entonces, cuestión es que no tuve una buena relación con esta señora y dejé los estudios. Y empecé de nuevo 4 años después que dejé de tocar el piano completamente, y ya en la adolescencia mi madre, cuando volví a retomar el piano y tenía ganas de seguir estudiando, mi madre me buscó una profesora que en la primera clase que tomo me dice: bueno, tocame un amarillo. Y yo dije: ¿un amarillo? ¿Qué ¿Viste? es un amarillo? ¿Qué es un amarillo? Y fui y toqué un mi. Entonces ella me dijo: ¿y eso es todo? Y yo le dije: sí, qué sé yo, no tenía idea. Y ella me dijo: no, vamos a empezar a hacer, y abríamos el piano y le poníamos bolsas de plástico adentro y hacíamos sonidos de toda clase y hacíamos tormentas y lluvias o sea, todo era como investigar las posibilidades sonoras del piano, además, por supuesto, de estudiar piezas clásicas y además de enseñarme también a improvisar, ella. Con lo cual, para mí fue como una revelación, la verdad. Lástima que yo no me acuerdo el apellido de ella, se llamaba Cristina, pero lamentablemente, Cristina, perdón que no me acuerdo tu apellido. Ahora, para que tu madre Pero, llegue a una persona así, tenía que tener la mente abierta, y estamos hablando de María Luisa Alemán. claro, sí, sí, sí. O sea, Mi madre artista también, Exacto. mi madre artista. ¿Cuánto influyó criarse de esa manera? Claro, pero quiero decirte, es importante esto de la interdisciplina, porque esta mujer a mí me dio como la idea de que todas las disciplinas confluyen entre sí. Ella fue mi primera maestra de esto, de la multiplicidad de disciplinas que intervienen en el acto creativo, ¿no? Ella fue. Entonces, después, cuando yo decidí irme a estudiar a Alemania, yo realmente estaba como en la idea de que el mundo se podía cambiar a través de la educación. Y a través de la educación, por supuesto, porque la verdad que es una clave impresionante, o sea, fundamental para las sociedades, la educación, pero sobre todo la educación creativa, la educación artística, ¿no? Y me fui a Alemania a estudiar música, pedagogía y ciencias de la educación, justamente con esta idea de cambiar el mundo a través de la educación. Es como un hilo conductor
que tengo, ¿no? Sí, sí. Cambiar el mundo. Es como uno de mis arquetipos que me rigen, o de los mitos que me rigen. Por supuesto que mi mamá fue también mi primera maestra, si se quiere, porque me enseñó a bailar con Sorba el griego, me acuerdo, cuando era chiquita, que a ella le encantaba la danza griega, entonces bailando griego y bailando ese de bueno, y ahí yo entendí lo que era el ritmo, que me lo enseñó mi mamá. Y después, aparte, por supuesto, que siempre estuve delante de la cámara, que ella era primero fotógrafa y después cineasta experimental de Super 8. Así que yo fui, por supuesto, su actriz en muchas, no en todas, por supuesto no, pero sí fui muchas veces, hice cosas con ella. Igual la actriz a mí me viene después de la música, ¿no? Cuando yo decido volver de Alemania, que me fui en el 76 y volví en el 79 principios, y Ahí te llegó el teatro. ahí me llegó el teatro, porque yo entendía que el teatro es como una disciplina que realmente resume todo, ¿no? Porque resume la composición de un cuadro, digamos, ¿no? Pictórico, la literatura, que también yo escribo, ¿no? Bueno, la danza, la gestualidad, la coreografía, el gesto, ¿no? Y bueno, y la interpretación escénica, por supuesto, ¿no? Entonces, para mí el teatro siempre fue eso, como el resumen, la performance, si vos querés, fue el resumen un poco de todo lo que me gustaba a mí hacer, que me gusta, todavía estoy en esa misma, sigo haciendo lo mismo. Ahora, hay algo que es increíble del teatro y es que bueno, a lo largo del siglo XX con las nuevas tecnologías siempre se dijo, bueno, la radio va a matar al teatro, no pasó, el cine va a matar al teatro, no pasó, la tele va a matar al teatro, no pasó, el teatro sigue siendo el teatro. Y está con el nombre de que es hombre, probablemente. Ahora, cuando aparece algo distinto al teatro común de la gente, puede definir, sí, esto es teatro y ¿qué es esto? O sea, termina la dictadura y empiezan las performances y presentaciones artísticas diferentes, con actuaciones muy distintas. ¿Cómo es que se cruza por la cabeza de hacer eso? ¿En qué te inspiraste para las performances? ¿O cómo era eso de decir, bueno, vamos a probar salir a tocar el saxo por el 9 de julio? Ay, ¿cómo sabes eso? Porque soy poco fan, pero... Esa película se perdió, qué lástima. Sí. Bueno, digamos, mi cuestión performática también viene de mi madre. Porque yo, por ejemplo, ahora hay una muestra en el CCK de Narcisa Hirsch, que era la amiga íntima de mi mamá, también tenían un grupo artístico en la época, y hacían intervenciones urbanas. En una que era de las manos, que eran las tres manos, una así, una así, una así, en una de esas manos, cuando yo era chiquita, te estoy hablando, tenía 10 años, fui yo en esas manos, caminando por la Galería del Este. Así que, y bueno, en la Marabunta no pude estar, pero fui 1000 veces al taller cuando ellos estaban armando todo el esqueleto ese, que después estuvo ahí en el Museo de Bellas Artes, para hacer esa también, ese happening de alguna forma, ¿no? Que era lo que se hacía mucho en la época. Así que yo tengo como toda esa, ¿cómo te digo? Desciendo de ahí. Soy heredera de eso, soy heredera. Como también de Edgardo Jiménez, que estuve ahora hace poquito en el Malva, en la muestra retrospectiva de mucha parte de su obra, que realmente es hermosa, y bueno, mi madre era muy amiga de él. Y yo me acuerdo que yo iba cuando era chiquita a esos eventos, y los eventos diversos que había, ¿no? Y era genial. Era, qué sé yo, estaban con unos disfraces, la otra estaba en topless y con todas unas cosas de guirnaldas en el pecho que la tapaban con me acuerdo, con un antifaz, y el otro que tenía el pelo largo hasta la cintura y se lo metía todo dentro de una especie de sombrero, y de repente hacía ¡pa! Y salía ¡fum! Caía todo el pelo largo de este flaco, me acuerdo. Y bueno, y así era todo era como de mucha imaginación y mucha creatividad, y era antes de los milicos, estamos hablando, fines de los 60, principios de los 70, ¿no? Y yo era una niña. Pero eso me marcó a mí, mucho.
Claro, porque generalmente cuando se habla de esa época se habla de toda la banda que rodeaba a la movida del Ditela, Claro, pero había mucha más gente. claro, mi mamá y Narcisa no eran parte del Ditela, pero yo sí fui muchas veces al Ditela que mi mamá me llevaba para ir a ver cosas. Por ejemplo, la vi a Iris Skakeris, se dice Skakeri, que bueno, que es era una bailarina que me impactó profundamente de niña, estoy hablando todo esto de niña, y creo que todas estas figuras y todas estas cosas que yo fui viendo y todo esto que yo mamé, eh, me formó, ¿no? Me formó. Ahora, ¿cómo es que surge? Hay un punto crucial que es, bueno, aparece Cemento, año 85. Y fuiste parte muy fundamental de una de las dos columnas del nacimiento de Cemento. ¿Qué fue lo que llevó a decir, bueno, armemos un espacio para hacer esto? ¿No había lugar o había, no sé, me imagino, post-dictadura, por ahí había demasiadas trabas para hacerlo, que decidieron armar un lugar propio? No, digamos, yo estaba con Omar, éramos pareja, y él en ese momento estaba en el Café Einstein. Ujú. Y el Café Einstein quedaba un poco chico porque ya empezaba como a expandirse, digamos, la cantidad de gente que venía y los grupos y la música y el varieté y el teatro y todo lo que se hacía en el Einstein. Y bueno, y Omar siempre, viste, tuvo como estos delirios de querer tener un lugar más grande, cada vez más grande y cada vez más grande. Entonces se le había ocurrido decir, vamos a alquilar un galpón y vamos a hacer esto y qué sé yo, qué sé qué. Y bueno, y ahí... cuando yo volví, me acuerdo de Europa, que yo me fui, y yo le dije si quería venir, y él me dijo, no, la plata del viaje me la gasto en alquilar un lugar. Y cuando yo volví del viaje, había alquilado el lugar, de hecho, y claro, no sé, bueno, Omar, viste, era genial en todas las cosas artísticas, pero en la concreta de armar un lugar, yo llegué y no podía creer lo que veía. Había puesto una capa de cemento, porque se iba a llamar cemento el lugar. Era un estacionamiento eso, entonces tenía asfalto. Y arriba del asfalto le puso el cemento, sin picar, sin nada. Con lo cual, imagínate que a los 2 minutos se le craqueleó todo. Y además, yo dije, pero esto, le digo, acá vamos a tener problema del sonido. Entonces le digo, vamos a probar con un Winco. Me acuerdo, llevamos un Winco y pusimos, y rebotaba el sonido por todas las... Le digo, Mar, esto es imposible. Bueno, ahí entró mi locura. Y yo dije, bueno, hagamos un proyecto con un arquitecto y construyamos un aislamiento acústico. Le digo, pongámosle un aislamiento acústico, porque si no, no vamos a durar 2 minutos acá. Buah. Imagínate en ¿cuánto tenía eso? 14 por 95. 14 por 95, ahí está. Eso tenía, 14 por 95. Imagínate en esos metros construir algo y armar toda esa caja acústica que armamos finalmente con un ingeniero de sonido, con un arquitecto, con todo un delirio, que bueno, yo era muy joven, era muy chica y tenía la herencia de mi padre, que había fallecido, y ¡buah! Ahí la metí. En fin, Joven argentino, si pasó por Cemento, agradezca un poco, bastante a esta persona. a mi papá en realidad le tendría que... Bueno, A mi papá le tienen que agradecer. vos decidiste invertir ese dinero ahí. La cuestión de las performances. Es fácil encontrar algunos videos de esa suerte de Lady Godiva del Día de la Independencia. Fue una performance que hiciste en Cemento La primera que hicimos fue. en el Fue año la primera. 85, ni bien inauguraron. Sí, ni bien inauguramos. Inauguramos el 28 de junio y esa performance fue el Día de la Independencia, el 9 de julio. Fue la primera. ¿Cómo impactó eso en el futuro de Cemento y cómo, imagino que debe haber despertado algunas ideas de decir, che, yo quiero hacer lo mismo, o quiero hacer, bueno, de hecho hubo un proyecto, Palladium creo que fue
el otro, esas cosas las tuve que estudiar. Pero ¿cómo impactó eso en la opinión cultural? En la crítica cultural? O sea, ¿acompañaban esas ideas o había cierta resistencia? No, vos sabés que estábamos en la primavera democrática, ¿no? Estábamos con la fiesta de la democracia, era la vuelta, era como todo es posible, podemos hacer lo que queremos, somos libres, no podemos disfrazar, podemos hacer lo que querramos. Y creo que la gente acompañó un montón. Además, claro, la dictadura fue tremenda porque cercenó muchísimo a las personas. Entonces no había información. Vos imaginate que en esa época, para tener información de lo que pasaba en el mundo, yo viajaba efectivamente con un avión para enterarme. Iba a lugares, iba a ver muestras, iba al teatro en Europa y en Estados Unidos. Y me hacía una barrida cultural siempre que viajaba porque estaba interesada en saber qué pasaba en otros lados del mundo. Y Omar, que no le gustaba viajar, se quedaba encerrado leyendo las revistas, leyendo todo lo último que venía, porque pues, hay que saber que el mundo era muy distinto en esa época, ¿no? No había internet, no había forma de llegar al conocimiento de ninguna manera. Entonces, la gente era muy fácil de sorprender. Y nosotros, por supuesto, que además, como teníamos toda la formación, ambos dos, yo por mi lado y él por el lado de él, teníamos muchas herramientas, la verdad, expresivas y creativas, los dos, en la imaginación. Entonces, las cosas que hicimos siempre fueron como novedosas, ¿entendés? Qué sé yo, esa performance fue como muy fuerte, porque además yo trabajaba en la tele y de repente aparecí desnuda, encadenada, con esa peluca de soga que me había hecho y el mateo que estaba todo envuelto en celeste y blanco, y después con el Ave María que me llevaban entre la gente en andas para llegar hasta el escenario, ¿no? Eso fue, la gente no podía creer, me miraban así de cerca a ver si yo realmente estaba en bolas, ¿viste? No, no podían creer. Entonces, bueno, todas esas cosas, después ya la gente iba a ver eso, o sea, a ver qué va a pasar ahora en Cemento, ¿viste? ¿Con qué nos van a sorprender? Porque claro, y eso fue la época de oro, yo creo que fue el primer medio año de Cemento, fue la época de oro. ¿Y crees entonces, te lo pregunto porque siempre me generó esa duda, a ver, cuando yo comencé a ir a Cemento ya era el Cemento de los recitales. Y siempre alguien te decía, no, vos no conociste el mejor Cemento. Y era algo que se transmitía, porque cuando empecé a ver chicos en el 2002, 2003 que iban a Cemento, yo les decía, no, vos no viste el Cemento, vos no viviste el Cemento de los 90. Y claro, venía a mí y me decían, vos no viviste el Cemento de los 80. Claro. Entonces era una cosa permanente y eso me lleva a preguntarme si el tema de la represión cultural era un detonante para una explosión contracultural. Sí, obvio. Obvio que al estar tan cercenados y tan limitados y tan restringidos durante tanto tiempo, sobre todo, imagínate que 7 años es casi toda una generación, ¿no? Nueva. Sí, se hizo, obviamente, la necesidad, esta cosa del deseo ¿no? de entrar en estos nuevos horizontes y de vivir experiencias nuevas, ¿no? Era fuerte, sí, por supuesto que era muy fuerte. Y nosotros, los artistas, digamos, que estuvimos haciendo tantas cosas en Cemento, que éramos muchos, también veníamos de una curtida muy encerrada y muy de lugar chiquito, ¿no? En donde... Pero era como que todos nos conocíamos, éramos como una banda, si vos querés, ¿no? Y bueno, y muchos otros que fueron integrándose posteriormente, ¿no? Pero nosotros también veníamos de ganas de vamos, dale, vamos a hacerla, ¿viste? Vamos a hacerla, ¿no? Vamos a hacerla. Y yo creo que lo hice por eso. Yo hice Cemento para la gran familia de artistas y para tener un espacio para que todos podamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Ahí. Y a pesar de que ahora hay un montón de espacios donde se puede ver teatro alternativo, ¿sentís que falta un poco de disparadores de creatividad? Como que por ahí
tantos años de poder... a ver, es como la vieja canción de Lennon de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y me pregunto eso, ¿no? Si la cuestión contracultural sí o sí tiene que ver con algo grave que pase antes o si se puede renovar permanentemente, porque, de hecho, hablamos de Cemento, pues, después de la última dictadura, pero el Ditela en la década del 60 también era un momento muy complicado para la situación de las libertades civiles. Sí. Entonces, no sé si tiene que haber sí o sí una cuestión traumática para que el arte se exprese de esa manera. Bueno, en ese caso fue así. Si vos me decís ahora, sí, venimos de épocas de bonanza a nivel de derechos humanos y a nivel de libertad y además sobre todo de información, ¿no? Tenemos acceso a ver todo lo que hace cualquiera en cualquier parte del mundo dentro del celular. Entonces hemos perdido un poco tal vez la capacidad de sorpresa, porque como tenemos tanta información ya nada nos sorprende. Cada uno está como encerrado en su propio nicho, tengo la sensación, ¿no? En esta época. No hay intercambio de ideas. Claro, está como cada uno en su propio frasco, como yo le digo, ¿no? Cada uno está encerrado en su frasco. Y en ese frasco tiene la dinámica propia de realimentar su propia creencia. Entonces, a veces cuesta un poco abrir el frasco y tratar de incorporar ideas de otros o hacer realmente un debate de ideas, hacer realmente ¿no? Eso creo que es lo peor que está pasando en este momento, donde no hay desidentificación crítica con las propias creencias, ¿no? Todo el mundo está subido al caballo del fundamentalismo que elija cualquiera, ¿no? No importa cuál, pero cada uno cree definitivamente que esto es así, que es la verdad última. Y entonces, bueno, y además tenemos ahora en las redes sociales, viste que está esta identidad troll que está muy en auge y que realmente es muy irrespetuosa, muy ofensiva, muy maleducada, ¿no? Y que no tiene como... no es creativa en algún sentido, ¿no? Porque si vos dijeras, bueno, mirá lo que se le ocurrió decir o la idea que se le ocurrió para defenestrarte, ponele, pero se le ocurrió una idea genial para defenestrarte. Entonces, bueno, de última decís, mirá qué creativo, pero no. Es como repiten una y otra vez todo lo que todos repiten, ¿entendés? Y así van repitiendo, cada uno dentro de su frasco. En fin, eso creo que es lo peor que está sucediendo en este momento, que es un poco lo que me acuerdo, no me acuerdo quién había dicho, uno de los pensadores actuales que había dicho que el poder en este momento se maneja con la adicción, ¿no? Con la adicción, en donde toda la gente está adicta al telefonito y no se dan ni cuenta de cómo son utilizados a favor del poder, ¿no? Y que los discursos ya ni siquiera necesitan esconderse. Son como claramente, mirá, te vamos a sacar todos los derechos y no importa, ¿entendés? Porque soy un troll, soy troll en mi manera de venderte que voy a sacar los derechos, ¿entendés? Sí. Entonces todo el mundo se identifica con esa personalidad troll. Y la verdad, estamos viendo en este momento en el país justamente que está el auge del troll, porque capaz que inclusive llegamos a tener un troll de presidente, imagínate, eso sería gravísimo, ¿no? O sea, realmente me parece grave, ¿no? En la forma de comunicar. Después, qué sé yo, las políticas que quiere hacer también son gravísimas, porque imagínate que quiere sacar todo, ¿no? Quiere destruir el Estado, bueno, en fin, no vamos a hablar de este sujeto. Pero quiero decir, colectivamente, me parece a mí que hay un auge del desprecio por el otro, ¿viste? En las redes, sobre todo. Después, también falta de información, falta de estudiar más profundamente las cosas, muy poca comprensión de texto. Pero eso está chequeado ya directamente, o sea, hay evaluaciones que comprueban que hay una carencia de comprensión. Tremendo. Pero yo creo que porque no les interesa.
Porque es como que cada uno quiere seguir adelante con su frasco. Entonces, si pusiera medio minuto a abrir el frasco y decir, a ver qué dice, entonces capaz que se enteran. Pero no, están con el frasco y vamos con el frasco. Entonces, bueno, eso yo creo que es lo más complicado en esta época que vivimos, en donde ni siquiera hay un poder explícito que nos reprime, sino que somos nosotros mismos con nuestra propia adicción a entrar en el discurso mainstream manipulado de la Matrix, ¿no? Ya que esto nos lleva a la educación, obviamente. Si hay problema de compresión de texto, hay una falencia educativa y yo pensaba que, por lo menos cuando yo hice la escuela secundaria, si uno quería tener una formación de arte, tenía que ir a un secundario de arte. Y uno a los 3 años, por ahí, 12, 13 años, al momento de elegir una secundaria, no sabe qué es lo que quiere hacer de su vida. Y de pronto cuando uno llega a la vida adulta, si no fue a un colegio con formación de arte, tiene que empezar a buscar por todos lados si es que le interesa. Y si no le interesa, por ahí nunca se enteró de que hay un mundo artístico, de cómo funciona. ¿No falta interdisciplina a nivel educativo con el arte? Obvio. A mí me parece fundamental porque el arte te conecta con otra zona de la existencia, del cerebro, de lo que vos podés poner de creatividad en cualquier actividad. Porque no es que tenés que ser artista, ¿no? Sino es que tenés que saber cómo gatillar tu propia creatividad, ¿no? Porque digamos, para hacer una obra de algo, de lo que fuere, sea de teatro, sea una película, sea un libro, ¿no? Te sumergís y todo tu ser empieza como a tener esta vibración de aquello que vos querés contar. Entonces, empezás con los sueños, con el pensamiento de la vigilia, del entresueño, y empieza a ser como una actividad 24/7, ¿no? Que estás completamente sumergido y conectado, que es lo lindo, porque ahí es donde uno, ¿no? Es como una inmersión en todo eso que baja de algún lado, porque la verdad que te juro que a veces yo digo, ¿y de dónde baja todo esto? Baja. Y bueno, y eso es toda una parte de la vida y del cerebro y de la actividad humana que es sumamente importante, ¿no? Tener contacto con esa parte creativa. Para cualquier cosa, si sos matemático, es igual, porque de repente estás trabajando una fórmula y estás y terminás soñando con eso, ¿no? ¿A cuántos les ha pasado? Científicos grosos, Einstein, por ejemplo, hablaba de eso. Sí, sí. Y bueno, y todo esto me parece que es como una forma de enseñanza que digamos que la currícula que hay en este momento, y es complicada, ¿viste? Es complicada, porque no termina de insertar a los chicos en algo funcional, al mundo en el que viven, ¿no? O sea, tipo, bueno, literatura, lengua y matemáticas es como la base de lo que tenés que aprender para que tu cerebro te funcione. Sí, pero tanto que se habla del pensamiento lateral y el arte es lo que más te fomenta la creatividad. Sí, pero digo, o sea, la base que vos tenés que tener es académica, ¿no? Sí, obvio. Y después de ahí empezar como a jugar con todos estos otros elementos que son mucho más divertidos y donde los alumnos pueden, digamos, también la literatura, ¿no? Te permite todo esto. Y donde podés conjugar, digamos, lo exacto con lo más social o lo más artístico, lo creativo, ¿no? Así que sí, me parece que la educación es fundamental generar de vuelta este interés, ¿no? Porque a mí me pasó esto cuando yo fui a estudiar a Alemania, porque yo estudiaba en el colegio, un colegio exigente, donde estudié mucho y qué sé yo, pero estaba harta de aburrirme en las clases. Y yo decía, tengo 8 horas por día que estoy en este colegio, de las cuales por ahí 2, con mucha suerte, me interesa lo que estoy escuchando, ¿entendés? Y 8 horas de estar en el lugar de receptor. Claro, O sea, 8 horas escuchar. de estudiar, de estar ahí con las clases diversas que tenés, ¿no? Sí. Entonces, yo me fui a estudiar justamente porque dije, tiene que haber fascinación en el aprendizaje. Y cuando yo fui a Alemania, por ejemplo,
psicología era un plomo porque tenías que leerte no sé cuántos libracos, viste que los alemanes son tremendos, y por un concepto, 50 páginas. Yo dije, no, no es para mí. Entonces, y en el otro, en ciencia de educación, todo era experimental. ¿Entendés? Entonces nos quedábamos en una casa en el bosque, ahí arriba en la montaña, y nos quedábamos y hacíamos experiencia de contacto y de percepción, y todas cosas físicas, cosas concretas, ¿no? Y eso fue también un poco lo que me hizo decidir el teatro, ¿no? Porque dije, yo necesito el cuerpo, ¿no? O sea, yo soy muy física para las cosas. Entonces, bueno, pero eso depende también de cada uno, ¿no? Pero quiero decir, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, creo que en el aprendizaje es sumamente importante. Sumamente importante. Habría que reestructurar un poco la currícula, yo creo. Habría que tomarse el trabajo, digamos, los que sepan más del tema, por supuesto, de realmente hacer un nuevo programa de estudios, porque está obsoleto eso que están aprendiendo los chicos. Sí, Por eso también pasa lo que pasa. todos recorramos el aburrimiento en las cosas que no nos gustaban y que después nos damos cuenta que por ahí eran necesarias y no ingresaban de algún modo. Sí, pero bueno, se pueden hacer un poco más... Amenas. Sí, no, y más interesantes. Más interesantes. Porque yo, por ejemplo, fui un queso en matemática toda mi vida. Y sin embargo yo creo que fue por una falla de los profesores, que no me supieron enseñar ese pensamiento, ¿no? Esa forma de pensar que es tan importante. La matemática es fundamental para entender el pensamiento lógico y el pensamiento abstracto. Ahora es curioso porque también una de tus facetas artísticas es la música, y la música básicamente es una estructura matemática que nos ingresa de otra forma. Sí, Que digas que sos un queso en matemática y una de tus grandes dedicaciones y pasiones sea la música, habla de que algo no entró como debía entrar y sí entró de otra forma. Sí, más o menos, porque por ejemplo para armonía fui también siempre un queso, que es lo más que es lo más matemático de la música, es la armonía. Y la verdad es que, o el ritmo también, pero la verdad es que siempre fui un queso con la armonía, otro problema. No, viste, no tengo capacidad eso se ve que no es mi fuerte. Pero bueno, tengo más desarrollado el otro lado, el lado creativo, el lado libre, el lado de dejar fluir la imaginación y de entrar en esos viajes. Pero con una disciplina, por supuesto, ¿no? Soy muy disciplinada. O sea, eso del artista reventado, en tu caso, No, nunca, jamás. disciplina. Sí, fui muy disciplinada. Muy disciplinada. Porque generalmente se tiene la imagen, ¿no?, de que para ser creativo hay que sufrir. No. No estoy de acuerdo con ese mito. Bueno, John Lennon decía que las mejores canciones de amor eran de despecho. Sí, puede ser. Puede ser. El amor, digamos, es imposible no sufrir. ¿Imposible? Sí, viste, es muy difícil. Cuando estás digamos, el enamoramiento, toda la cuestión pasional, la pasión justamente, lo que dice es la pasión, el padecer, Sí, sí. ¿no? Es muy difícil no sufrir, porque el otro nunca se ajusta al deseo de uno. ¿Y vos eso lo macheabas en el arte o disciplina? Y punto. No, sí, no, yo tuve... O sea, siempre el proceso creativo tiene una cuota grande de angustia, porque cuando te metes con algo que querés hacer, hasta que eso que estás haciendo realmente te enamora, donde vos decís, mirá qué lindo, está bueno, pasaste por el desierto más árido y por el bosque de espinas, porque te parece toda una porquería. ¿Entendés? Entonces hay como una angustia y empezás a replantearte mil cosas y que no sabes si está bien, si en realidad... Y te das, los cucos más espantosos emergen de las profundidades del ser a ponerte en duda, O ¿no? sea, tu peor enemigo no es un crítico, sino Yo vos misma. misma, sí, yo misma. Yo soy mi peor crítica, soy mi peor crítica. Con la película, por ejemplo, ahora la de La Sudestada, La Sudestada. que estuvo hasta hace poco en los cines, recién ahora la estoy disfrutando, la vi como 4 veces ya. Y es hiperpersonal en buena medida. O sea, hay un montón de material personal Mío. tuyo dentro de la película. Sí, pero bueno, soy muy crítica.
Soy muy crítica. ¿Con lo tuyo o el resultado final? Con todo, soy crítica, soy muy crítica. Entonces, hasta que me desidentifico con mi crítica, porque me tengo que desidentificar con mi crítica, pasa un rato. Ya después, cuando ya entendí que ñe, entonces ya después empiezo a disfrutar. Y ya ya me encanta. Ahora me encanta, por ejemplo, la película. ¿Qué te pasa cuando ves expresiones contraculturales hoy? ¿Las disfrutás, las cosas más nuevas, o sentís que hay una repetición de decir, bueno, esto ya lo vi? Mira, hay una cosa que me llama la atención, es que las nuevas generaciones no tienen idea de lo que se hizo. Es como si no hubiéramos hecho nada. El momento de mayor acceso a la información de la historia Sí, no tienen idea. no se busca. No saben lo que se hizo. Y ahí es complicado eso. Porque vos tenés que competir con vos mismo. Tenés que competir con tu propia historia creativamente. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber lo que sucede y lo que sucedió, por lo menos en el tiempo de mi propia vida, ¿no? O de un poquito anterior, ponele, ¿no? Tengo que estar enterada de lo que pasó. ¿Cómo haces para avanzar si siempre arrancas de cero? Entonces, eso es un poco raro y encuentro algunas expresiones un poco naif, ¿no? Algunas formas, pero tampoco es que yo estoy al tanto de todo lo que se hace, ¿eh? Así que no puedo ser demasiado... Algunas cosas, las que yo he visto, a veces me pasa eso, que veo como falta de formación. Falta de formación. O sea, se han hecho muchas cosas. Yo y toda la banda mía y de toda la gente que estuvo y todo lo que se hizo, ¿no? Performáticamente vamos a hablar, ¿no? Porque en el teatro sí hay un crecimiento impresionante del lenguaje teatral que está buenísimo, que eso creo que se lo debemos a los festivales de teatro, ¿viste? Que hubo hace como 20 años más, que hay festivales de teatro internacionales en Argentina, y tenés, ahora ya no porque no hay presupuesto, pero antes se traía realmente compañías impresionantes, impresionantes. Entonces eso ayornó muchísimo la cabeza del espectador y del artista acá, en Buenos Aires. El que no podía viajar lo veía igual. Claro. Y eso puso el teatro como en otro nivel. Yo creo que eso fue producto de los festivales de teatro. Y hoy en día, vos lo que tenés en el teatro, la verdad que te digo, yo me encanta ir al teatro, veo artistas maravillosos y veo obras maravillosas. O sea, muy buen nivel hay en Buenos Aires, que yo creo que somos la meca. La meca del teatro es en Buenos Aires. La meca cultural, porque también hay muchas otras cosas que se hacen acá, ¿no? O sea, tenés de todo, pasa de todo, pasa de todo. Acá pasa de todo el tiempo. Sí, sí, siempre hay algo para hacer. Yo no sé, en Europa, yo hace mucho que no voy a Berlín, me dicen que Berlín parece que también es un lugar muy fuerte en este momento, pero no lo sé porque hace 1000 que no voy. Pero después yo no conozco ningún otro lugar en el mundo, ¿no? Que tenga Londres tampoco conozco, así que no sé. Pero, qué sé yo, el resto de los lugares no hay esta efervescencia, esta cantidad de, aparte, los artistas que somos todos autogestivos, ¿entendés? La mayoría de artistas hacemos todas las cosas solos. O sea, alguno por ahí tiene una ayuda de proteatro, alguno tiene mecenazgo, alguno tiene, qué sé yo, un poco de ayuda de diferentes formas, digamos, de acceder a financiamiento. Pero en general somos autogestivos, ¿no? ¿Autogestivos a qué te referís? Que gestionamos nosotros la producción de Todo. las cosas que hacemos. Yo hago eso. Claro. Todavía. Desde buscar la sala hasta ver cómo... Todavía hago eso. Yo soy autogestiva. Hago las cosas que hago, las hago porque se me ocurren a mí, las quiero hacer yo y me busco la vida. Pero por una cuestión de querer controlar, porque... No, porque si no, ¿qué? Me van a venir a ofrecer, alguien me va a decir, che, ¿qué querés hacer?
¿Cómo te levantaste? ¿Con qué ganas, de ganas de hacer qué? Vení que yo te banco. No, no existe. Y en cuanto a las performances, recién marcaste, bueno, en el teatro sí veo un auge tremendo. Y después hablabas de desconocimiento de las cosas que habían hecho Bueno, no he previamente. visto tanta performance acá, digamos, de callejera, quiero decir, ¿no? Urbana. Sí. Estuve haciendo bastante activismo ambiental y en el activismo ambiental hay varios grupos que hacen intervenciones artísticas, ¿no? Artivismo se llama. Que está bueno, fueron creciendo también, ¿eh? Al principio era bastante naif, un poco esto que te decía, pero después fueron creciendo, después se fueron poniendo mejores las intervenciones. Pero si no, no hay muchas. O sea, o yo no las veo, o no estoy en el circuito, o no estaría viendo yo mucha performance callejera. ¿Vos ves? No demasiado. No hay como no hay demasiado eso. O sea, es como que hoy las intervenciones urbanas pasan más por el arte del graffiti, que te sorprende a veces que te quedas viendo qué hace esta cara hiperrealista ocupando todo un edificio, pero es como que el arte pasa por ese lado, la intervención urbana. O sea, lo surrealista pasa por ese costado. Sí, por eso no hay tanta cuestión Cuerpo. callejera y en los lugares tampoco he visto mucha perfor. Pero bueno, convengamos que yo tampoco estoy muy salidora, ¿no? No estoy saliendo como antes. O sea, antes yo salía mucho, iba a muchos lugares, ahora estoy más guardada. Bueno, están los chicos que siempre los nombro, porque la verdad que son unos genios, los chicos del Club 69, ¿no? Ellos son performistas genios, todos, o sea, toda la trupe esa enorme. Hace como, ¿cuántos años? 25 años que están los del club. Ujú. Grosos. Así que ellos sí, ellos son como bastante geniales. Y bueno, y después está toda la LGTBIQ, RHS 8. Bueno, esta comunidad, que ellos sí hacen bastante perfor porque tienen esta cosa travestida, entonces ahí sí, siempre hay como sótanos y lugares en donde hacen sus shows. Pero, pero no hay tanta perfor que yo vea, o lugares donde se haga la perfor, ¿entendés? No sé. ¿Y encontraste en el activismo ambiental o ambientalista? No sé si está bien dicho. Bueno, en el activismo ambientalista, ese leitmotiv que en algún momento, o sea, leitmotiv de la preocupación que en algún momento te generó, no sé, la dictadura en la década del 70, que te disparó un montón de cuestiones artísticas a posteriori. En el activismo ambientalista, ¿encontraste también musas para seguir creando arte? Bueno, hice un montón de cosas yo, ¿no? De performances, justamente por este motivo, porque me preocupé muchísimo. Yo me preocupo mucho con las cosas. Me preocupo mucho. De repente dije, ¡ay, el plástico! Y dije, ¿cómo puede ser que estemos contaminando todo con plástico? Bueno, me agarró por ahí. Y ahí hice todo, y el petróleo y el plástico, los derivados ¿no? Y ahí hice una performance que fue bastante mediática, que fue Yemanjá empetrolada. Y con Reciclarte hice muchas actividades, muchísimas, tanto de festivales como performances, qué sé yo, paraísos desperdiciados, por ejemplo, en donde cargaba con una cruz de plástico y me crucificaba en la cruz de plástico. Fantástico. Sí, esas cosas. Sí, a mí me gusta la performance, y me gusta. Y la performance tiene eso, ¿no? Decís, bueno, voy a hacer esto, tengo la idea de hacerlo, pero no hay ensayo, ¿no? Tenés la idea de lo que querés hacer, después lo haces. Ah, no hay ensayo. No, en las performances no hay ensayo. Improvisar sobre una idea y que salga. La performance es eso. Desconozco cómo es el proceso creativo de la performance. Sí, es así. No tenés ensayo. O sea, tenés una idea con determinadas
como te digo, se ajusta con, bueno, ahora va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar lo otro, ahora entra esta música y hay varias gente que estamos todos ahí para que todo sea como tiene que ser, ¿no? Pero siempre sale cualquier cosa. Siempre hay algún tipo de algo que pasa, ¿viste? Siempre. Las performances es así. Ahora las últimas que estoy haciendo son con Melingo, en Niceto, Sí. en el encuentro maximalista. Como estoy repitiendo los conjuros, entonces ya tienen como una estructurita que la repito, ¿no? Pero siempre cambia. Cambia el texto, digo otra cosa, o se genera otro clima, o hablo de otras cosas. Así que, bueno, lo último que hice de performance es ahí en Niceto con Dani Melingo en los encuentros maximalistas, que están buenísimos. Ahí la verdad, te están encontraste buenísimos. con varios de la vieja guardia, ¿no? Sí, sí, Ya. pero ahora está como más repartido, porque ahora invitó mucha gente nueva también. Y ahora en diciembre, el 4 de diciembre, hay otro encuentro maximalista. Está buenísimo. Somos una banda, todos hacemos... Está muy simpático, la verdad que es muy simpático. Y el show, la gente chocha. La gente le encanta, es una fiesta. Así que eso es algo divertido. ¿Y cómo convive una persona tan arraigada en lo contracultural, en hacer algo distinto a lo popular, con la persona que un día, no sé si es que aceptaste una oferta o decidiste hacerlo o te gustó o qué, pasa a ser una de las personas más famosas de la Argentina por participar del programa más visto de la televisión argentina? Sé que lo disfrutaste, pero en ningún momento te cuestionaste de decir, por ahí esto no es lo que yo quería hacer o estoy yendo en contra de mis principios de artista contracultural. Bueno, yo cuando Amigos son los amigos, estás Amigos son hablando, los ¿no? amigos, puntualmente. Bueno, cuando me llaman para ser Amigos son los amigos, yo había terminado de grabar un disco como cantante. Ujú. Y estaba full con querer hacer el nuevo espectáculo de presentación del disco. Y yo estaba completamente abocada a eso, ¿no? Igual yo ya era famosa, ¿no? Sí, O sea, de antes, de Amigos son los amigos. Sí. Yo ya había hecho, las Playboy, por ejemplo, ya las había hecho. ¿Qué más había hecho? Bueno, y mucha tele, porque yo hice mucha tele. Ujú. Y bueno, y en ese momento yo dije, no, yo quiero ser cantante, quiero ser cantante, quiero ser cantante. Y entonces me llaman para ser amigos, son los amigos, y yo le digo, no puedo porque estoy ocupada, quiero hacer otra cosa, no voy a hacer eso ahora. Y le cuento a Diego, que era el padre de mis hijos, ¿no? Mi pareja. Le digo, che, me llamó Quique, porque Quique Estebanes me llamó. Entonces le digo, me llamó Quique para decirme si quiero entrar en Amigos son los amigos, pero le dije que no, porque ahora yo quiero ser cantante, quiero hacer esto. Y Diego me dijo, ¿qué? ¿Le dijiste que no? ¿Cómo? Entonces me dijo, no, lo llamás ya y le decís que sí. Total, eso lo puedes hacer después. Me dice, sos loca, sos loca. Entonces ahí dije, bueno, capaz que tienes razón. Entonces lo llamé aquí que le dije, bueno, dale. Pero lo que es verdad es que la fama, o sea, la fama en el sentido popular, no te habilita después a hacer lo que vos querés. Todo un tema. No va por el mismo carril. O sea, yo, si soy famosa haciendo Amigos son los amigos, me van a venir a ver 500.000 personas si estoy en el teatro haciendo Amigos son los amigos. Si yo me abro y voy a hacer mi coso de cantante, y no sé, no viene nadie. ¿Entendés? Es como estás muy metido en el producto. No es que después puedes hacer y llevar todo ese público a lo que otro que vos querés hacer. No, no es así. No es. Claro, como que te queda atado ahí. Te quedás atado ahí. Bueno, motivo por el cual yo después, en un momento determinado, ya arriba en la cresta de la ola nunca me gustó a mí mucho la fama, y me fui. Me fui a Costa Rica. Me fui porque la verdad es que la fama no me gusta a mí. ¿No te gusta la fama? No me gusta.
gusta así, chiquito, doméstico, ahora como es ahora, que la gente me trata bien y me dice qué linda, Katia, viste, eso todo me encanta, me parece divino, buena onda, además, viste, me saco fotos, selfie con todo el mundo, no tengo problema. Pero cuando estás muy en la candelera, cuando estás muy arriba, no es así. Cuando estás muy arriba es muy invasivo el coso, ¿viste? Sos un producto. Entonces, ¿viste? La gente se te tira encima como producto. Eso no, ¿viste? Es muy difícil de bancar. Te tiene que gustar mucho eso. A mí no me gusta eso. Entonces, bueno, por eso siempre me fui. Siempre me fui. Te creo que no te gustaba, pero siempre has sido muy, muy gentil con el tema de la fama. ¿Gentil? Y se te acercaban chicos de a 500, de a miles, y vos, bueno, a firmar, no existía la selfie, a firmar autógrafos. Sí. Así que... Bueno, que pero eso también fue otro de los temas. Yo fui uno de esos. Hace muchos, muchos años yo fui uno de esos chicos. Es uno de los grandes recuerdos que tengo de mi infancia. Así que nada, gracias Mirá, por haber ¿viste? sido siempre, siempre tan gentil, incluso en un momento de 50 puntos de rating. Mamita. Sí, Eh, es fuerte eso. Katia, no sé cómo agradecerte ya que hayas participado de este programa, que ya se nos termina. Así que bueno, toda mi admiración. Y yo los espero en la próxima edición, que es de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo. Hasta la próxima.